Bienvenidos a Joyitas Unreal. Como veis, el tema de los Blend Spaces es complicado, así que os voy a introducir una pequeña herramienta que espero que os facilite vuestro trabajo. Blend Space Analyzer Tool. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear de forma súper simple un nuevo Blend Space para nuestro personaje de forma automática. Así que nada, lo de siempre, vamos lo primero a crear el Blend Space. Vamos a empezar por el más simple, que va a ser el de 1D, el Blend Space 1D. Le decimos que escoja el esqueleto adecuado, en mi caso es ese, y vamos a poner BS1D Auto. Vamos a abrirlo y aquí lo que vamos a hacer es utilizar una nueva tool que tenemos en Unreal Engine 5, que es el Blend Space Analysis. Entonces lo primero vamos a llamarle a esto de alguna manera, ¿vale? Como siempre, Speed, le vamos a poner un máximo cualquiera, 400, el que nos parezca. Grid Divisions 4 lo vamos a dejar así y no vamos a activar el Snap to Grid porque ya va a hacer automáticamente todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el Horizontal Axis Function. Le vamos a decir que es posición, velocity, veis que tenemos un montón de cosas. Bueno, pues en mi caso va a ser locomotion porque es lo que vamos a hacer con nuestro personaje. Y luego tenemos que ponerle las propiedades de análisis. Vamos a analizar speed, que es el eje que estamos utilizando. Necesitamos decirle qué huesos son, entonces voy a buscar foot porque son los huesos del pie. Entonces va a ser el base R foot o el foot R socket, lo que más nos guste. En este caso pues vamos a utilizar el R foot y luego el left foot. Y una vez que tenemos eso, tenemos que asegurarnos de que nuestro personaje esté apuntando hacia el eje Y, que es el caso, como veis aquí, y que el up axis sea arriba en el Z, que es el caso que veis ahí. Y ahora necesitamos coger las animaciones adecuadas. En mi caso son la de idle, que es cuando está parado, luego la de walk y luego la de run. Las seleccionamos las tres con control clic y luego lo que vamos a hacer es arrastrarlas al Blend Space. Y como está activado el análisis, pues lo que va a hacer es colocarlas él automáticamente como él considera oportuno que tienen que estar. Entonces en este caso, como veis, pues ha colocado en el 0 el idle, cosa correcta, en el 250 más o menos el walk y el de correr en el 623, que si recordáis el que habíamos creado a mano, pues ya está muy cerca. Pero ¿qué tendríamos que hacer a mayores para que esto funcione perfectamente? Bueno, pues lo primero, tendríamos que irnos a nuestra Animation Blueprint y en el Anim Graph del Animation Blueprint tendríamos que decirle que utilice nuestro Blend Space, que ya sabéis que es el nuevo que hemos creado aquí, este que pone Auto. Vamos a intercambiarlo por el 2D que teníamos y vamos a conectar la Ground Speed a ese Blend Space. Compilamos y ahora ya tenemos nuestro Blend Space activo, pero nos falta un detalle más, que es en nuestra Blueprint de personaje necesitamos ir a nuestro Character Movement y en nuestro personaje necesitamos que coincidan las Max Walk Speeds con nuestros puntos en el Blend Space. O sea que necesitaríamos que una fuera exactamente 246 y la otra fuera 620. Así que esos serían los puntos que tendríamos que poner para no tener foot sliding con nuestro personaje. O sea que 246,5 y luego 620,5. Y con esto nos aseguraríamos de que no haya foot sliding y que no tengamos ningún problema. Y por cierto, vamos a poner nuestra walk speed para que empiece el personaje a la misma cadencia. Vamos a hacer que nuestra default walk speed, la max walk speed, sea de
lo mismo que en el otro lado, que era 240,5, si no recuerdo mal. 246,5, así que pues eso, 246,5. Con esto ahora compilamos y ahora si nos vamos a nuestro personaje vais a ver que en principio va a haber un foot sliding bastante mínimo, tanto si corremos como si andamos. Para comprobar fehacientemente si hay mucho foot sliding o no, podéis utilizar el comando slowmo, que podéis utilizar ese enter console command o abrir la consola in-game y ponéis slowmo y 0.5, por ejemplo. Y a partir de ahora vais a ver que en todo momento va a cámara lenta y, como veis, no tiene ningún problema de foot sliding. Tanto si estamos andando como si estamos corriendo. Mientras que si esos valores estuvieran mal, pues simplemente veríamos eso, a nuestro personaje derrapando por el nivel. Al parar, como está haciendo una transición y los pies no están sincronizados, pues tiene ahí un poquito de foot sliding porque está un poco lejos la animación de idle de nuestra animación de andar. Entonces simplemente pues al parar tiene un poco de foot sliding. Para arreglar el foot sliding al principio podemos bajar la aceleración máxima, que el problema es que está acelerando demasiado rápido y no le da tiempo a pasar al subir las velocidades. Pasa demasiado rápido de 0 a 250 o a la velocidad de walking. Entonces si bajamos la aceleración, si os fijáis ahora cuando caminemos con nuestro personaje, ya veis que no va a hacer tanto foot sliding al principio, sobre todo lo vamos a ver aquí mejor. Si ahora ando, como veis, ya no hace tanto al principio patinaje. ¿Por qué? Pues porque tarda un poco más en subir la velocidad, que lo tenemos que machear con cuánto tarda en empezar la animación, simplemente. Pero bueno, todo esto, tener un buen blend space no quiere decir que luego no tengamos que hacer ajustes en nuestra blueprint de personaje. Eso es súper importante. Recordad que no solo llega con utilizar el Blend Space Analyzer Tool. Luego tendremos que ir a nuestro personaje y machear para que todo encaje bien. Muy bien, ¿y qué pasa si ahora ya tenemos uno y quisiéramos utilizar esa herramienta? Si ya lo hubiéramos montado y vemos que hay foot sliding, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, pues ya he creado una copia del antiguo sistema de locomotion que habíamos creado y ahora lo podemos abrir. Esa copia pues tiene el mismo setup que habíamos visto y aquí abajo tenemos de nuevo el Blend Space Analysis, que esta vez, como es un Blend Space en 2 dimensiones, pues si os fijáis tiene dos tipos de análisis. En nuestro caso vamos a ir a Locomotion y aunque pueda parecer que aquí queremos orientación o tal, también sería Locomotion, porque ya sabéis que al final, aunque parece que estamos girando en base a un ángulo, pues vamos a hacer strafing. De nuevo vamos a utilizar los mismos huesos. Así que vamos a poner el R-foot y el L-foot. Y lo mismo para la parte de abajo. R-foot, L-foot. Muy bien, en este caso no nos vale por defecto el valor que hay. En este caso tenemos, por ejemplo, en la Horizontal Axis Function, tenemos la dirección, como ya hemos nombrado, el ángulo. Entonces aquí en el axis, a mayores tenemos que poner direction. Y en la vertical mantenemos speed. Y una vez que tenemos ya todo esto, fijaos, sin arrastrar podemos directamente darle a Analyze All Samples. A veces no tenemos un resultado ideal. Pero como podéis observar, sin hacer nosotros absolutamente nada, tenemos ya un blend space más o menos correcto. ¿Por qué? Porque podemos correr hacia adelante más o menos, correr un poquito en diagonal hacia un lado, strafing para el otro, lo mismo con el loop de andar en diagonal hacia atrás, correr en diagonal hacia atrás. Ya veis que se ha hecho la picha un poco un lío, pero bueno, el caso es que más o menos tenemos esos valores puestos. Vale, si vemos que hay zonas con
Triángulos en rojo, eso quiere decir que son triángulos demasiado delgados y que van a causar popping. Entonces lo que podemos hacer es mover nuestros samples para que eso no pase y luego duplicarlos. Y con eso pues ya veis que evitamos que salgan en rojo las cosas. Y bueno, voy a hacerlo con este solo porque ya pues es bastante, yo creo que se coge la idea. Tendría que hacerlo con el resto, pero bueno, que sepáis que también se puede utilizar esa herramienta de duplicado para evitar estas zonas que nos van a ocasionar problemas. Muchísimo cuidado también cuando estén los puntos unos encima de otros, porque aquí no ha distinguido bien entre el ángulo y tiene dos jog backward loop ahí amontonados, cuando uno debería de estar en el otro lado. Así que mucho ojo con eso también. Ya veis que hay que tener mucho cuidado en general. Si por lo que sea se nos ha ido de las manos, para volver al Blend Space inicial que nos da el Blend Space Analyzer Tool, lo único que tenemos que hacer es volver a darle a Analyze All Samples y volveremos a ese punto inicial. Lo único que sí, ya veis que ha puesto en el 600 el correr hacia atrás solo de un lado, que podría valer a lo mejor, pero yo ya sabéis que, por ejemplo, lo bajaría aquí para hacerlo coherente y también probablemente lo copiaría al otro lado, que también es un ángulo que tendría que correr hacia atrás. Entonces ya veis que no es perfecto, pero bueno, os da una base que podéis utilizar. Como veis, ha puesto el Lidl en todos los sitios de abajo, que también es correcto. Le faltaría uno aquí en el medio, yo creo, para pues ahorrarnos problemas. Pero bueno, que en general ha hecho un trabajo adecuado. Ya digo que yo distribuiría de distinta manera los idle. Ya veis que se ha confundido, pero bueno, está bastante cerca y mucho cuidado con estas zonas rojas porque son zonas que ha montado mal y que tiene problemas para interpolar. Como veis, cuando pasamos de uno a otro hace popping. Habría que ver qué tenemos aquí, que es backward L. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos también backward loop. Ha puesto ahí dos backward loop, habría que quitar uno de ellos, por ejemplo así, y ya estaría. Y obviamente habría que limpiar esta parte de aquí, pero bueno, ya veis que con dos cosillas, yo casi que prefiero en estos casos más complejos hacerlo a mano porque tenemos más control, pero bueno, ya veis que se puede utilizar como base para luego hacer tus cosillas y ahorrar un poco de trabajo, porque sí que es verdad que hay muchas animaciones que sí que están bien colocadas. ¿Cómo se ve en el nivel? Pues bueno, ahora lo vamos a ver. Ya veis que tiene algún problemilla, pero la mayoría sí que están bien colocados. Hay algunos que están mal porque ya veis que va hacia atrás cuando no tiene que ir. Haciendo el strafing a la derecha falla y el strafing a la izquierda falla. Pero bueno, veis que son prácticamente dos animaciones y ya digo que todas estas tools automáticas, cuando tenemos casos tan complejos como este, pues suelen encontrar una wall y suelen tener problemas. Simplemente aquí necesitamos meter esas animaciones de strafing que, bueno, a saber para dónde fueron, simplemente se debieron de esfumar. De hecho, con el sprinting sí que están bien. Lo que pasa que, bueno, de hecho el sprint más o menos encaja, pero lo que no encaja es eso, alguna cosilla ha cometido, algún error ha cometido, pero ya veis que, bueno, como base puede estar bien. Faltarían en estas zonas de por aquí, faltaría alguna animación porque debe de estar saltando directamente alguna de estas. Entonces simplemente pues habría que hacer debugging de dónde está el problema, pero si os fijáis está aquí. Yo creo que si quitáramos, por ejemplo, esta, así, y quitáramos esta de aquí, que también está, diría que mal, y ahora probablemente funcione el strafing. En efecto. Ya veis que de todas maneras hay que saber lo que se está haciendo. Esto no es una tool que en casos complejos vaya a resolvernos la vida. Pero ya veis que, bueno, nos puede ahorrar un poquito de trabajo. Y especialmente en Blend Spaces más simples, con menos número de animaciones, porque ya veis que tengo muchas, pues sí que suele funcionar bastante bien. Y por supuesto hay que fijarse dónde está la velocidad máxima, que en este caso estaría en más o menos 500, ¿vale? En 500 y algo, 500, pongamos para los amigos.
Ya veis que está en 500 la parte de arriba y en este caso pues habría que utilizar ese 500 también en nuestro personaje, como hicimos antes. Volver al personaje, ajustar esas velocidades de sprinting y de walking. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, el Blend Space Analyzer nos facilita el trabajo muchísimo. Ya sabéis, si el vídeo os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos.